Eh, Hola y buenas, bienvenida al programa de hoy, que es la linfedema. Al final del programa, por favor, so- completen la breve encuesta que aparece al final del programa para así podemos traerle más programas diferentes en el futuro. Gracias por estar con nosotros hoy. Nos acompaña nuestra presentadora, Giselle Leal Cruz, de Pro Ongavi, que hoy nos hablará de la linfedema, que es una condición que afecta a muchas mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer de seno. Hola Giselle, adelante. hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar el tema que es linfedema. Si tienen alguna duda en el transcurso de la presentación, me la pueden hacer en ese momento para que no se nos vaya a olvidar ni a ustedes ni a mí. Hacemos una pequeña pausa y resolvemos la duda. Vamos a iniciar. Yo soy licenciada en fisioterapia, estoy especializada en cáncer y usualmente las mayores incidencias en cáncer es el linfedema. Iniciamos con un poquito de introducción hacia el tema de lo que es el sistema linfático para que irlo asociando con la enfermedad para así saber cuándo un diagnóstico es oportuno, cuando un tratamiento es bueno para nosotros o al contrario, cuando un tratamiento no nos está funcionando. Hablando del sistema linfático en general, es el sistema que se encarga del drenaje y se compone de capilares linfáticos que drenan vasos linfáticos. Esto con la finalidad de llegar hacia los ganglios, que ahora son conocidos como linfanodos, para así llegar al sistema linfático profundo. Existen dos. El sistema linfático superficial profundo, este se llama así porque inicia desde los dedos de la mano hacia el hombro o de los pies hacia la pelvis. Y es superficial porque es por debajo de la piel, pero se conecta hacia lo profundo, por eso tiene ambos nombres. Y el sistema profundo, que este se encarga de drenar lo que el cuerpo no necesita o de las sustancias, las proteínas, etcétera, que contiene el sistema linfático, de procesarlas hacia donde corresponde. Dentro de sus funciones está el sistema inmunológico, la recolección y mantener un equilibrio entre los sistemas dentro del cuerpo. ¿Qué es la linfa y cómo se transporta? La linfa es el líquido que va dentro del sistema linfático, o sea, son los cuerpos linfáticos. Este empieza por debajo de la hipodermis y por arriba del músculo. Entonces está entre la piel y el músculo y es unidireccional, de distal a proximal o de la mano hacia el hombro, siempre hacia arriba, del pie hacia la pelvis. Solo tiene una dirección, no hay retorno en este. Y se trabaja por medio de puertas, se trabaja como una manguera. Cuando va pasando la linfa, la puerta se abre y se vuelve a cerrar. Y luego la puerta que sigue se abre y se cierra. Esto para evitar el retorno. Y estas puertitas se llaman linfagiones. Los paquetes de ganglios, que es donde el sistema linfático superficial se convierte a lo profundo, es principalmente en el cuello, en los hombros y en las ingles. Estos se encargan de la filtración del sistema linfático para volverlo al sistema profundo y se concentran los linfocitos y los macrófagos que buscan destruirlas y convertirlos en desechos, estos encargados de la función del sistema inmunológico, o sea, las bacterias que entran a nuestro cuerpo se encargan de hacerlas pequeñitas para irlas deshaciendo. ¿Para qué sirven y qué son los ganglios? Los ganglios son el punto de unión de varios conductos linfáticos y funcionan como filtros.
Hay entre 600 y 700 ganglios en el cuerpo, aproximadamente 160 en el cuello, otras grandes cantidades en axilas, busto e ingles. Miden alrededor de 2 milímetros a 2 centímetros y tienen una forma de frijol. Para diferenciar un poquito entre el sistema linfático y el sistema circulatorio, estos trabajan en conjunto, pero para que haya un buen recorrido del sistema circulatorio, el sistema linfático debe actuar como recolector para que venas y arterias circulen de manera correcta. Se sabe que el sistema circulatorio está compuesto por ver. ¿Mande? Bueno, continúo. El sistema circulatorio está compuesto por dos tipos de ductos, que son arterias y venas, y dentro de él circula sangre, pero como el nombre lo dice, este es un circuito continuo. Y a comparación del sistema linfático, este tiene vasos capilares precolectores y colectores que transportan a la linfa y no circula, solo se transporta de un punto determinado a otro. Hablando ya, adentrándonos hacia el linfedema, según la base de datos de PubMed y la Sociedad Internacional de Linfología, se define como una enfermedad crónica progresiva que produce edema rico en proteínas causado por una obstrucción de vasos linfáticos o trastornos en la función linfática. Esto quiere decir que el linfedema puede ser causado por la disminución de los vasos linfáticos o los linfanodos, que son los ganglios, o por una disfunción en el transporte de la linfa. Las puertitas que se abren y se cierran o no se abren por completo o no se cierran, y eso permite un retorno de la linfa que hace un aumento del volumen en la extremidad afectada. Y tiene 4 etapas. La primera etapa se llama etapa 0 o subclínica, la segunda etapa 2, etapa 3 y etapa 4. Esas son las etapas dentro del linfedema. Ahorita las vamos a ver cada una de acuerdo a sus signos y sus síntomas. El linfedema hay dos tipos. El linfedema primario o congénito, que se deriva de un problema del feto o de un problema de nacimiento. Puede ser puede ser hereditario o genético. Y se puede presentar desde los 0 meses hasta los 36 años de edad. Eh, por eso es importante definir cuál es el tipo de linfedema que estamos cursando, porque hay personas que, que tienen un tratamiento oncológico y tienen una aparición del linfedema, pero no es necesariamente por el tratamiento oncológico, sino que tienen un linfedema primario. El linfedema secundario puede ser por fracturas maltratadas, por cirugías, por tratamientos oncológicos y por quemaduras. De acuerdo a los tratamientos oncológicos, los más conocidos existen 3: la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Estos pueden ser uno solo para un paciente o pueden ser los 3 en diferentes etapas del tratamiento oncológico, o dos dependiendo el tratamiento que escoja el doctor, en este caso para cada paciente. Dentro de las cirugías, pues ya depende el diagnóstico, pueden ser 3: plásticas, paliativas y de reconstrucción. Pueden ser en etapa clínica o en etapa para remover el tumor primario, que se clasifica como etapa curativa. De acuerdo al cáncer de mama, los tipos de cirugía están la mastectomía total o simple, la mastectomía con conservación de la piel, la mastectomía radical modificada. Estas se definen por el retiro de la mama o el seno, y dependiendo a si dejan pezón, si está un poquito diferente o si llevan complejos axilares,
ya es dependiendo las decisiones que tome el doctor. Y también existe la lumpectomía, que es el retiro del tumor en específico, y la cuadrantectomía, que es el retiro del tumor y 1% más alrededor del tumor. Y de acuerdo a las cirugías axilares de seno, existen la biopsia de ganglio centinela, que es la más actualizada y la más utilizada en este tiempo, que es el retiro de ciertos ganglios que dentro de ellos hay tumorosidad cancerígena. Y de acuerdo a si esta biopsia sale positiva o negativa, si sale positiva se realiza una disección de ganglios axilares de acuerdo al tratamiento oncológico que decida el médico. De acuerdo a estas cirugías, hay 1% de probabilidad de riesgo para detectar o tener un linfedema, que es en la biopsia de ganglio centinela. Ahorita es del 5 y el 8%, por eso es la más utilizada en la actualidad, porque es una diferencia muy notable del riesgo del linfedema en los pacientes. La linfadenectomía axilar, que es la disección de ganglios axilares, está entre 20 y 50% de probabilidad. Una cirugía conservadora, que es el retiro de la tumorosidad, es mayor al 10%, y una mastectomía, sea cual el tipo que sea, está entre el 30 y 42% de riesgo de linfedema. Los efectos secundarios que puede haber posterior a una cirugía oncológica es la disminución del tejido cutáneo, el miedo al ejercicio, la lesión en tejidos blandos, esto por el tema de la cicatrización, pérdida de rangos de movimiento, pérdida de fuerza, posturas prolongadas, dolor y fibrosis de tejidos blandos. Esto lo comento específicamente para que sepan que el linfedema muy fácilmente posterior a una cirugía se puede confundir con alguno de estos efectos secundarios posterior a una cirugía oncológica. Y los riesgos que aumentan o los factores de riesgo que aumentan el linfedema o la posibilidad del linfedema es posterior a una cirugía tener una radioterapia. ¿Qué es la radioterapia? El objetivo es interrumpir la estructura de ADN de las células tumorales, y las dosis son expresadas en G, dependiendo al área en la que se trabaje la radioterapia, que esto es básicamente como quemar la zona del tumor, por así decirlo. Y si se aplica en la axila después de la cirugía, el riesgo puede ascender hasta un 35% o más. Otro de los factores que son muy importantes es los factores o el estilo de vida que lleve la paciente posterior a su cirugía, ya sea por la alimentación, la obesidad, la inactividad física o el reposo o la sedestación, infecciones posteriores a las operaciones, y el número total de ganglios extirpados son variantes de críticas que incrementan la probabilidad, tomando en cuenta que hay pacientes que tienen una cirugía oncológica, que tienen una radioterapia y más aparte su estilo de vida, con su alimentación o simplemente la inactividad física. Esto en conjuntos aumentan los factores de riesgo del linfedema. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, continúo con los signos y los síntomas. De manera general están que nuestra mano, brazo o antebrazo se empiezan a hinchar y ya se percibe una diferencia al brazo contrario. Hay una sensación de pesadez y cansancio general. Pesadez, como se podría decir, como un tipo cuerpo cortado. Hay cambios en el tono de la piel y la temperatura. En el miembro afectado suele haber un aumento de temperatura y la piel se suele tornar de un color más oscuro. También hay un engrosamiento de la piel. Quiere decir que esto
como hay una afección del sistema linfático, no llega la nutrición total a la piel y eso hace que la piel se engrose por falta de oxigenación. El signo de Godet y el signo de Steamer son positivos. El signo de Godet quiere decir que presionas la zona durante varios segundos y la piel se queda hundida, no hay regreso fácilmente. Y el signo de Steamer es como realizar un pellizco en la piel y si la piel se levanta, pues es un signo negativo y si hay una dificultad para unir la piel y levantarla es un signo positivo. Y hay una sensación de hormigueo y dolor generalizado. Según las etapas del linfedema, es la etapa 0 subclínica. Esto quiere decir que no hay signos, no hay síntomas, solamente es una paciente que cursó por un tratamiento oncológico. La etapa 1 o espontánea reversible es porque el miembro afectado o el brazo afectado se puede hinchar y se puede disminuir de acuerdo a la elevación del brazo o por la noche. Hay cambios en la piel en pequeñas regiones. Hay cansancio, pesadez y fatiga y la función del brazo comienza a deteriorarse o se vio deteriorada desde la cirugía. La etapa 2 o espontáneamente irreversible, esto no reduce la inflamación, la piel comienza a engrosarse, endurecerse y oscurecerse. Los signos de Godet y Steamer son positivos. Ya hay una diferencia entre el miembro afectado y el lado contrario. Comienza a tener comezón e irritación en el brazo, aumento de temperatura, se suele sentir más pesado y tiende a cansarse más rápido, entumecimientos en la mano principalmente y el dolor pues ya no se quita, usualmente es durante todo el día y posiblemente en la noche. La etapa 3 o linfedema elefantiásico, este es cuando ya es un linfedema más avanzado, hay pérdida de la forma natural del brazo. La piel es paquidérmica, ¿qué quiere decir esto? Que está demasiado desoxigenada, se podría decir deshidratada, y esto genera que haya eh, como, como pérdida de la calidad de la piel y se suele ver más oscura. Hay dolor. Hay una textura escamosa y forma de pliegues grandes a nivel de las articulaciones. Esto quiere decir en la pérdida de la forma del brazo, es que, por ejemplo, en muñeca o en codo se hacen pliegues grandes que eso hace que haya aumento de la humedad en esas ciertas zonas. Hay fatiga, pesadez y cambios a nivel emocional y deterioro de la capacidad funcional física, porque el brazo afectado pesa más, deja hacer menos actividades, nos hacemos dependientes de una persona porque ese brazo pierde la movilidad y suele ser muy, muy doloroso. Para lograr un diagnóstico oportuno existen varias técnicas. Una técnica muy antigua que era la de poner 2 cubetas de agua al mismo nivel, introducir ambos brazos y ver si hay una diferencia entre una y otra. Eso solía ser un resultado o un diagnóstico positivo. La segunda, que es un poquito más, que es mucho más cara, es la resonancia magnética, que ahí aparecen los niveles del sistema linfático y las cantidades de la linfa que hay en obstrucción, y ahí te pueden dar un diagnóstico positivo o un diagnóstico negativo. La tercera es por la medición del peso del brazo. Otras de las más favorables son la
linfografía, que esto es específicamente el estudio de la capacidad del transporte de la linfa en el sistema linfático. Otra es por la fluoroscopía, que es que inyectan un líquido que hace que la linfa o el recorrido de la linfa se vea con una luz fluorescente, y hay en el mismo estudio con una lámpara con rayos UV de color morada, se logra apreciar en el brazo las cantidades de obstrucción que hay en la linfa, y eso es un resultado positivo también. Y la más fácil y la más utilizada, que es la medición de las articulaciones y de diferentes puntos del brazo para diagnosticar o ver si hay una diferencia de medición entre la circunferencia de un brazo a otro. Si tres o más mediciones salen con una diferencia potencial del lado contrario, es un resultado positivo. Y aquí podemos apreciar un linfedema en etapa 2 y un linfedema en etapa 3 o elefantiásico. El linfedema ya ha perdido, el brazo, perdón, ya ha perdido su forma. La piel se nota el cambio de coloración, la piel escamosa, la textura. Aquí, aparte de la cirugía, se logra apreciar que la paciente tuvo radioterapia y en el linfedema la piel va perdiendo su capacidad natural de oxigenación, lo que produce que una paciente con linfedema en cualquier herida corra mayor riesgo a que la herida dure más tiempo en cicatrizar. O como el sistema linfático, hay que recordar que trabaja como sistema inmunológico y este está deteriorado, hay más posibilidad de infecciones. Por eso principalmente hay que tratar por la hidratación de la piel para que esto ayude al sistema linfático a que no afecte tanto del lado de la piel. Y este es un signo de Godet, que es la presión del dedo y que se quede hundido, no haya retorno en la forma de la piel. Y este es el signo de Stimmer. No logras unir la piel y levantarla de manera natural por la misma obstrucción o por la cantidad de linfa que hay en esa extremidad. Para su prevención, después de un cáncer de mama o de un tratamiento oncológico, se requiere primero observar los cambios que haya en el brazo y en la piel. Después, cuidar la higiene de la piel del brazo afectado. Esto quiere decir usualmente mantenerlo hidratado, no utilizar cremas con, con olor, utilizar cremas que tengan un pH básico, usualmente de un pH 5, tomar mucha agua para la hidratación de la piel, evitar el uso excesivo, esto específicamente las primeras 2 semanas de la cirugía. Y posterior a eso, utilizar una manga compresiva de prevención de 15 a 20 milímetros de mercurio durante todo el día. Esta manga solamente se utiliza de manera preventiva, una vez o en pacientes con linfedema etapa 0 o subclínica. Una vez que el brazo se esté hinchando, ya no se puede utilizar la manga, porque la manga lo único que hace es sostener al brazo para que se mantenga en esa forma, pero una vez que este brazo se hincha, la manga lo único que va a hacer es obstruir el paso o frenar y puede ocasionar mayor hinchazón, o que si estás en una etapa 1, de repente pasar a una etapa 2 por el uso de la manga cuando hay un hinchazón. Evitar en la extremidad afectada la toma de presión arterial,
las muestras sanguíneas, inyecciones o vacunas, acupuntura, ventosas, la aplicación de técnicas de exfoliación, la exposición al calor, aplicación de técnicas de masaje. Esto principalmente para el cuidado de la piel, y las tomas de presión y las muestras sanguíneas o las inyecciones o vacunas. Esto es específicamente para que si el sistema linfático no tiene la capacidad de transportar completamente su linfa, se genera el primer ejemplo, en la toma de presión arterial, se genera una presión y eso puede acelerar el proceso de las etapas en el linfedema. O las inyecciones, hay que recordar que no hay la capacidad de transporte, entonces esto nos puede afectar también a que haya un aumento notorio del brazo afectado. La siguiente es el cuidado y la limpieza de las uñas, evitar arañazos, rasguños o cualquier tipo de heridas, por lo mismo la disminución de la capacidad de cicatrización en la piel, realizar ejercicio específicamente de fuerza y resistencia, dosificado por un fisioterapeuta o un licenciado en educación física, específicamente con especialidad en oncología. Evitar movimientos bruscos y golpes, que esto es porque pueden generar un signo que se llama signo de guitarra. Es porque entre el seno y la axila se hacen unos bordecitos como las líneas que hay para tocar la guitarra, y esto se genera específicamente por movimientos bruscos. Evitar las picaduras de insectos lo más posible. No utilizar anillos, pulseras, esclavas o relojes en el miembro afectado o en el lado del brazo afectado. Esto por si el brazo se hincha durante el día o durante la puesta, que no haya dificultad para retirarlos. O usualmente no se pueden retirar y se tienen que ir. Se hace un efecto de torniquete donde están los anillos o las pulseras, y esto puede causar una amputación del lado donde aumente la hinchazón. No se debe utilizar cera, navajas, ni rastrillos, ni cremas depiladoras frías o calientes en el lado afectado. Se debe vigilar la alimentación. Hay que recordar que es otro factor de riesgo para el linfedema. No exponer al calor excesivamente en tiempos prolongados y evitar las quemaduras. Para su tratamiento, el tratamiento depende mucho de la etapa en la que se presenta el linfedema, porque dependiendo la etapa, por ejemplo, en una etapa 0 subclínica, se coordina para utilizar la manga compresiva de acuerdo a las necesidades de la paciente, y se orienta hacia el ejercicio físico para disminución de la probabilidad de aumentar o cambiar a la etapa 1. En etapa 1, que es espontáneamente reversible, esto quiere decir que durante el día va a utilizar un vendaje compresivo de contención para que esa hinchazón vaya disminuyendo y logre retroceder hacia la etapa 0 y poder poner una manga y trabajar los signos y los síntomas, ya sea el dolor, el entumecimiento o la disminución de los rangos de movimiento en el hombro. En la etapa 2, igualmente se trabaja con un vendaje de compresión para lograr disminuir la linfa obstruida y aumentar la capacidad de transporte de esa linfa, y trabajar igual con los signos y los síntomas que tenga la paciente en ese momento, y la ayuda hacia la orientación del ejercicio físico. La etapa siguiente, en la etapa elefantiásica, pues específicamente se van tratando de disminuir los síntomas que contenga el paciente y de disminuir el volumen de la extremidad específicamente. Esto de igual manera es con vendaje compresivo. Esto se le llama terapia descongestiva compleja. Hay personas que realizan un drenaje linfático manual, hay otras personas que no es malo, y
pero obviamente lo tiene que realizar una persona especializada y que sepa específicamente cómo realizar un drenaje linfático manual. Las medidas compresivas, ya sea el vendaje o la manga, y el ejercicio descongestivo y o terapéutico, la orientación hacia el ejercicio físico y el ejercicio que nos ayude potencialmente a disminuir el volumen de la extremidad. Y listo. ¿Alguna duda?